Que Dios les bendiga, amada familia. Una vez más, aquí estoy para tener la oportunidad de compartirles la palabra, de poder saludarles a través de este medio. Y es una gran bendición de poder compartir y enseñarles la palabra del Señor. Que Dios los bendiga en gran manera. Que estén bien bendecidos y les envío un abrazo con mucho cariño, con mucho amor. Y bueno, pues vamos a tener la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Quiero que hagamos una oración. Quiero hacer una oración de inicio para la gloria de nuestro Dios y bendecirlos, y esta palabra pueda ser de mucha bendición para sus vidas. Vamos a orar y los invito a que todos estemos en actitud de oración, glorificando su precioso nombre, ¿verdad? Invocando el nombre de nuestro Dios. Bendito Padre, que estás en las alturas de los cielos. Señor, te doy gracias por esta gran oportunidad que me concedes de poder enseñar tu palabra, de predicar a tu amada iglesia. Que tu amada iglesia sea ricamente bendecida a través de la palabra y que cada día sea mejor la vida de cada uno de tus hijos, dando un buen testimonio y que puedan llevar esa palabra poderosa en sus vidas y compartirla con aquellos que necesitan. Así también te pido que nos des tu bendición y podamos estar atentos a la palabra. Tu amada iglesia le ponga oído, le ponga atención a tu palabra. Te pido, Señor, que me uses, que tu nombre sea glorificado y así, Señor, tu bendición se derrame en nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pido. Muchas gracias, Dios. Amén. Bueno, vamos a leer la Biblia en el primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10. Dos versículos y que tal vez para muchos conozcan este pasaje bíblico, estas dos citas, estos dos textos. Creo que ya lo han conocido y lo han escuchado. Inclusive hemos predicado sobre ese texto, dando otras enseñanzas. Pues hoy quiero volver a retomar estos versículos para la gloria de nuestro Dios. Entonces, dice así la palabra del Señor. Entonces, primera de Crónicas 4, versículo 9 y versículo 10, que dice así: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre le llamó Jabes, diciendo, por cuanto le dio a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Esto es lo que dice estos dos hermosos versículos. Quiero hablarles de este tema que es el poder de la oración. Les he estado hablando acerca de la fe y es muy importante tener ahora sí nuestra fe que esté creciendo, se esté fortaleciendo, y si nuestra fe está creciendo, se está fortaleciendo, seguramente vamos a dedicarnos más a la oración, vamos a platicar más con Dios, porque así como hemos estudiado los temas anteriores, de que cómo Dios contesta la oración, ahora sí le contestó a
aquellas personas, pues yo quiero decirte que lo mismo hoy puede hacer Dios, lo hace Dios, lo quiere hacer contigo, conmigo, siempre en cuando que nosotros le dediquemos el tiempo para orar, para platicar con Dios. Entonces, el tema de hoy es el poder de la oración. La llave que abre la puerta de la comunicación con Dios es la oración. Así que si tú quieres comunicarte con Dios, tienes que practicar la oración, tienes que hablar con Él, tienes que dialogar con el Señor, con Dios. Entonces, esa es la llave que abre la puerta de la comunicación con Dios. Bueno, entonces vamos a hablar acerca de la oración, pero quiero compartirles así de rápido algunas frases acerca de la oración. Y que si a alguien le interesa tener más presente esas frases de la oración, se puede acercar a su líder para que le proporcione una copia de estas frases. Muy hermosas para que lo meditemos y nos impulse a orar. El tiempo, dice así, la primera frase, el tiempo que dediques en oración determinará lo que pase en tu vida. 2. No eches a un lado tu momento de oración, porque es el más importante de todo el día. No, toda esta frase nos enseña que la oración es muy importante. Número 3. Debemos ver el rostro de Dios cada mañana antes de ver el rostro de los hombres o de las demás personas. Cuando oramos, dejamos las cosas en las manos de Dios. Entonces, cada mañana tú anhelas estar en la presencia de Dios, viendo el rostro de Dios. Pon todas las cosas en las manos del Señor. Número 4. Si Dios no ocupa el primer lugar en nuestros pensamientos por la mañana, ocupará el último lugar en lo restante del día. Si amas a Dios, no estarás demasiado ocupado para orar. Esta es una grande verdad, que si realmente amamos a Dios, vamos a estar platicando con Él y entonces lo haremos muy temprano, antes de salir, antes de ir a saludar a nuestras familias, estaremos platicando con nuestro Dios. Otra frase más que dice así: establece hoy la conexión con Jesús a través de la oración. Los altibajos del creyente son por falta de oración. Eso es muy importante, entonces. Ahora, de tal manera, dice que no seas un visitador de la presencia de Dios, sino un habitante de la presencia de Dios. Esta es la otra frase. Entonces, no seamos unos visitantes ante la presencia de Dios, sino que realmente sea nuestra habitación, sea nuestro lugar donde debemos siempre estar. Debe de haber un anhelo, por eso tenemos que platicar con Dios. La siguiente frase dice así: cuando el hombre ora, Dios obra. El poder de la oración está en el que la oye y no en el que la pronuncia. Nuestras oraciones sí tienen relevancia. No es una pérdida de tiempo de hablar con Dios, de orar, de practicar la oración. Dios va a hacer grandes cosas. Otra frase más que dice así: la clave de una vida abundante es la oración. ¿Cuánto has perdido tú mismo por falta de la oración? ¿Cuánto has perdido? Entonces, ¿quieres disfrutar una vida abundante? Entonces, métete con Dios, habla con el Señor.
La penúltima frase. Las bendiciones vienen en respuesta de la oración. Qué responsabilidad tan grande la que tenemos y qué desperdicio tan terrible para nuestra vida y para lo de los otros cuando no oramos. Miren nada más, no le hemos puesto atención realmente a la palabra, ahora sí, a la palabra de la oración, es decir, de platicar con Dios. ¿Cuánto nos estamos perdiendo? ¿Cuánto te estás perdiendo? Todo porque no tienes ganas de orar. Así es que hoy quiero invitarte que ahora sí que seas una persona de oración y que estas frases te motiven a platicar con tu Dios. La última frase que dice así: lánzate a una vida de oración profunda y abundante y verás la gloria de Dios. ¿Sí? Así es que ya, levántate y lánzate a orar. Y entonces verás la gloria de Dios. Aprender a vivir en oración. ¿Sí? Aprende a vivir en oración. Jesús quiere que entres cada momento a tu aposento y ores, platiques con Él. Entonces, estas frases acerca de la oración nos están diciendo que entonces que la oración es poderosa, es muy poderosa. Muy bien. Entonces, después de estas frases, ahora vamos a aprender acerca de la oración que hizo este personaje llamado Jabes. Con el tema que les he enunciado, que es el poder de la oración. Y voy a compartirles este tema, por lo menos, y espero que eso pues se pueda comprender y entender y mayormente motivarnos a la oración. En 4 puntos. Vamos a ver primero el significado de ese nombre de Jabes. Número 2, el motivo de su nombre. ¿Por qué razón le pusieron así el nombre de Jabes? Tercer lugar, vamos a ver la oración de Jabes, vamos a analizarla. Y número 4, respuesta gloriosa de la oración. Quiero compartirles esto para la gloria del Señor. Entonces, vamos a pensar siempre que la llave que abre la puerta de la comunicación con Dios es la oración. Entonces, ¿quieres que Dios hable contigo? ¿Tú quieres hablar con Él? Recuerda que debes de usar la oración, porque esa es la llave. Bueno, entonces, así como ya lo vimos, vamos a iniciar, ¿sí? Vamos a aprender e imitar la oración de Jabes. Número 1, vamos a ver qué significa el nombre de Jabes. A lo mejor te gusta este nombre. A lo mejor es hermoso, ¿verdad? Y a lo mejor si Dios te bendice con un hijo, a lo mejor le quieras poner ese nombre. Yo no sé si te guste, pero después del significado es decir, vas a decidir si sí o no. El nombre de Jabes aparece en la Biblia. Ahora sí, 2 veces. Uno como un nombre de persona y el otro es un nombre de un lugar, ¿sí? Ahora sí, hablando geográficamente, ¿sí? Es lo que encontramos aquí en la Biblia de ese nombre de Jabes. Hasta hoy yo no he encontrado en otras citas más ese nombre de Jabes. Bueno, entonces, ¿pero qué significa?
Ahora, si hablamos de manera geográfica, si hablamos del lugar que le pusieron Jabes, significa lugar seco. Eso es lo que significa la palabra Jabes. Y el nombre de persona, es aquí donde nos interesa, ¿verdad? Conocer, saber. Jabes, ahora sí, tiene raíces etimológicas que implican, ¿qué crees que implica? Implica dolor, implica angustia. Eso es lo que, ahora sí, lo que significa aflicción, pero mayormente dolor. Según el relato de lo que dice aquí en la Biblia, nos dice, se le puso ese nombre a Jabes porque su mamá o su madre le dio a luz y con mucho dolor. Es lo que dice aquí en la palabra. El versículo 9, lo voy a leer otra vez, dice así, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes, diciendo, ¿por qué? Por cuanto lo di a luz en dolor. Entonces el nombre de Jabes significa dolor, y no un dolor común, sino un dolor muy intenso. Es decir, que esta mujer sufrió demasiado para dar a luz, para que naciera su hijo. Tanto así que por esa razón le puso así ese nombre de Jabes, porque dice, me dolió muchísimo, sufrí mucho ahora sí, por tener este hijo. Entonces, por eso dice aquí la Biblia, ¿no? Entonces deducimos que de Jabes, pues ahora sí, que cuando le dio a luz, fue de mucho sufrimiento, ¿sí? De mucho sufrimiento. Esto está tremendo, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué significa el nombre de Jabes? En pocas palabras, dolor o angustia, ¿sí? Eso es lo que significa. Número 2, el motivo de su nombre. A ver, esto es interesante. ¿Por qué razón le puso así? Aparte de lo que ya se dijo de que lo tuvo con mucho dolor. Pero yo aquí encuentro algo muy interesante. Su madre se lo puso por haberlo dado a luz con dolor. En hebreo dice opse, que significa dolor. El dolor, de acuerdo a la Biblia, el dolor de parto se olvida al nacer una criatura, porque eso lo encontramos ahí en Juan capítulo 16, 21, que le voy a dar lectura para que ustedes recuerden este hermoso versículo de Juan 16, 21, que dice así, la mujer cuando da a luz tiene dolor, pero ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia o del dolor por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. ¿Vean? Entonces, ¿qué es lo que nos dice Juan? Pues que ahora sí que la mujer ahora sí tiene sus hijos con dolor, pero ahora sí se le olvida cuando ve a su hijo nacer, cuando lo tiene ahora sí en sus brazos, cuando lo ve que va, ahora sí que ya empezó a gatear y empezó a caminar y ya es un niño ya que corre y bueno, es una alegría. Y como que ahora sí la mamá se le olvidó el dolor. Pero al parecer, en el caso de la mamá de Jabes, como que no se le olvidó el dolor. Como que no se le olvidó. Por eso hoy quiero decirte por qué razón se le puso por nombre Jabes a este personaje. Para que la madre misma recordara con gratitud que Dios le había
conservado o preservado la vida después de pasar por los dolores de parto. Entonces, yo creo que esta mujer decidió ponerle ese nombre, pero para que ella le agradeciera a Dios, para que ella siempre viviera, ahora sí, con gratitud de que Dios le preservó la vida, de que Dios ahora sí le conservó la vida. Y entonces yo creo que esta mujer siempre daba gracias a Dios. Al ver, cuando veía a su hijo, le daba gracias a Dios porque Dios le había preservado la vida. O sea, había una gratitud, ¿sí? Una gratitud ahora sí, en esta mujer, ¿sí? Ese es uno de los motivos, inciso A. Inciso B, para que Jabes aprendiera a amar y honrar a su madre y se esforzara a hacer un consuelo. Esto está maravilloso y la deducción que podemos sacar de estos versículos del porqué o el motivo de este nombre de Jabes. Entonces, precisamente, este hijo que por nombre es Jabes, pues ahora sí con eso aprendió a amar a su mamá, a honrar a su mamá, de recordar cuánto sufrimiento tuvo porque él naciera. Entonces, por eso yo creo que este varón, pues yo creo que quiso mucho a su mamá, apreció mucho a su mamá, honró a su mamá, ¿sí? Y por esa razón, él se esforzó para darle consuelo, ¿sí? Inciso C, ese es el otro motivo por qué se le puso Jabes a este personaje. Para que conociera el poder de Dios. O sea, Jabes, este personaje, digo, que ahora quiero conocer el poder de Dios. Ahora sí, cambiar mi vida. Si mi nombre significa dolor, ya no quiero que sea dolor. Ahora quiero que sea alegría. O sea, todo lo contrario. Por esa razón le pusieron el nombre de Jabes. Bueno, número 3, hermanos. La oración de Jabes. Vamos a analizar la oración de Jabes. Como dije hace un momento, si ese nombre lo tuvo, es para que él pudiera conocer el poder de Dios. Entonces, por esa razón, ahora sí, vamos a analizar la oración de este personaje. Y por eso dice el versículo 9 que Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Entonces quiere decir que Jabes no era el único hijo, había más hijos. No nos dice cuántos. Ahora sí tuvo esta señora, esta mujer, cuántos hijos más, pero Jabes tuvo hermanos. No nos dice la Biblia si ya era casado o todavía no era casado. Cuando hizo esta oración, no nos menciona la Biblia si ya estaba casado, si ya tenía hijos o todavía era joven cuando esto hizo. Pues a lo mejor yo me podría inclinar, pensar en que a lo mejor cuando ya era joven, a lo mejor todavía no estaba casado, y él pudo reflexionar y poder, ahora sí, y ser un personaje muy ilustre, muy ilustre. Entonces, dice aquí lo que dice la palabra del Señor. Ahora el versículo 10 dice, e invocó, ¿a quién? Al Dios, dice, de Israel. ¿Qué hizo Jabes? ¿Por qué fue ilustre? Pues precisamente invocó. Entonces, a mí aquí me enseña también, a ver, mamás y papás, qué importante es que nuestros hijos los encaminemos, ahora sí, en el camino de Dios,
enseñarles la importancia de orar, la importancia de estudiar la palabra, de conocer a Dios. Y yo creo que la mamá de Jabes ahora sí se preocupó por él y le empezó a enseñar la palabra, le empezó a hablar de un Dios todopoderoso, de un Dios que todo lo puede. Y entonces, por esa razón, él ahora sí se inclinó hacia Dios, el Dios que todo lo puede. No se inclinó ahora sí, a otros dioses, a la idolatría. No. Él se inclinó, se dirigió al Dios todopoderoso, al Dios de pactos que hizo con su pueblo, ¿sí? Que hizo con su pueblo, al Dios que había luchado por Jacob y por haber prevalecido, le cambió el nombre por Israel. Entonces yo creo que Jabes tenía el conocimiento de quién es Dios. O sea, una cosa es tener el conocimiento y otra cosa es experimentarlo. Porque aquí ya tenía conocimiento, pero necesitaba que experimentarlo, conocerlo, ahora sí en la práctica. Entonces, por eso yo creo que él se inclinó. Pudo haber dicho, bueno, si a Jacob se le cambió el nombre, el Señor le cambió el nombre de Israel, pues a mí también me lo puede cambiar. Yo también puedo cambiar de nombre, ¿sí? Entonces, por esa razón, es importante que nuestros hijos, nuestros niños, sean enseñados, ¿sí? Por eso se ha establecido también la escuela dominical para los niños, desde bebés, y con el ayuda del Señor, pues vamos a regresar ya a nuestras actividades. Vamos a prepararnos ya para que tengan clases a los niños, porque queremos darles a conocer quién es Dios y que después de ellos mismos, ahora sí por su decisión propia, personal, como lo hizo Jabes, ahora sí se acerque a Dios, haga esta oración. Muy bien, entonces, ¿a quién oró? Pues al Dios de Israel, como ya lo vimos. Inciso B, la naturaleza de la oración. Vamos a ver ahora sí lo que dijo este personaje. Dice el versículo 10, después de que invocó al Dios de Israel, dice diciendo, ¿qué dijo? Oh, si me dieras, ¿qué? Bendición. Cuando dijo esto, ahora sí Jabes, oh, si me dieras bendición, fue una expresión de un ferviente deseo. De un ferviente, ¿qué? Deseo. O sea, entonces este hombre oró a Dios, pero con un gran fervor, ¿sí? Ahora sí, con gran fervor, con tanta sed de conocer a Dios. ¿Cómo oras? Haces a lo mejor una oración mecánica, sin efecto, sin ganas, sin sentido. Sin embargo, este personaje cuando dice, oh, si me dieras bendición, ¿sí? Es una expresión ahora sí, de un fervoroso deseo. Bendito sea el Señor. Bueno, entonces, ese es lo que significa, oh, si me dieras bendición. Espero que todos así puedan expresarlo con gran deseo, con un profundo deseo. Muy bien, inciso B. Vamos a ver las 4 cosas que le pidió a Dios. ¿Sí? Es decir, el contenido de la oración de Jabes. Vamos a ver el número 1. Dice aquí la palabra del Señor. Entonces, oh, si me dieras bendición. ¿Qué estaba pidiendo? Estaba pidiendo ¿qué? Bendición. Él quiso ser bendición. Él quiso que fuera lleno de bendiciones. Por esa razón, él dijo esas palabras. Entonces, lo primero que pidió fue la oración, la bendición. Quiso
vivir bendecido por Dios. No sé si a ti también te gustaría vivir bendecido por Dios, ¿sí? Por eso digo, Jabes, yo ya no quiero seguir con ese dolor, con esa desesperación. No, yo quiero vivir bendecido. Todos los días de mi vida quiero bendición. Quiero bendición, quiero disfrutar tu bendición. Número 2, dice la Biblia, y ensancharas mi término. En una sola palabra te lo voy a decir. ¿Qué crees que pidió? Pidió prosperidad. Pidió prosperidad. Y ensanchar es ¿qué? Mi término. ¿Sí? Bueno, ¿qué Dios tan hermoso, verdad? Ensanchó, lo prosperó a este varón. Y cuando decía él, ensancha mi territorio, estaba diciendo que lo ayudara en su trabajo, que lo ayudara en todas sus labores. Eso es lo que estaba pidiendo. Esa es su oración de este personaje. ¿Sí? Estaba pidiendo, ¿verdad? Prosperidad. Número 3. Ya llevamos 2. Primera bendición y ahora prosperidad. Número 3. Dice, y si tu mano estuviera conmigo. Vamos a decirlo de una manera muy sencilla, en una sola palabra. ¿Qué crees que estaba pidiendo? Dirección. O sea que Jabes, él quería ahora sí transitar en este mundo, pero ahora sí dirigido por Dios, guiado por Dios. Entonces, eso es lo que estaba pidiendo. Que la mano de Dios estuviera con él a fin de tener éxito, tal vez en su empresa, en darle sabiduría, medios y fuerzas, que estuviera con él en todo lo que hiciera. O sea que eso fue lo que pidió. Con eso le estaba diciendo Dios, yo quiero que estés conmigo en todo lo que yo haga. En todo lo que yo haga. Así es que eso es lo que siempre quiso hacer Jabes. Muy bien. Y número 4. Vamos con número 4 entonces. Dice la otra parte de la Biblia, dice en ese versículo 10. Y dice, y me librarás de mal para que no me dañe. En una sola palabra, ¿qué crees que estaba pidiendo? Estaba pidiendo protección. Protección. Seguro de vida. Seguro de vida. Es lo que estaba pidiendo. Que Dios le librase de todo daño. Y porque recordaba acerca de su nombre. Y yo creo que esa es una oración muy sabia. Fue muy sabio. Por eso dice aquí que Jabes fue muy ilustre. ¿Saben por qué? Pidió prosperidad. Pero por eso le dijo, pero así también protégeme para que no me olvide de ti, para que no te niegue, para que no se me suba el orgullo, que soy un hombre rico, próspero, y pues que ya, ahora sí, me olvide de ti. Por esa razón él pidió protección. Nunca quiso terminar amargado su vida aquí en la tierra. Nunca quiso terminar decepcionado de la vida. Él no quiso terminar así. Él quiso terminar bien. Terminar bien. Por esa razón le pidió que, ahora sí, que lo librara del mal. Él no quería terminar dañado, lastimado, golpeado.
amargado. Por esa razón hizo esta oración. Vivimos en un mundo caído, que abunda el pecado. Y es importante pedirle a Dios que nos mantenga a salvo del inevitable mal que sale a nuestro encuentro. Eso fue lo que hizo Jabes. No nomás en nuestro tiempo hay tanta maldad, sino en el tiempo de él también había tanta maldad, y por eso él pidió protección, pidió que lo librara del mal, y no quiso terminar en ruinas. Entonces, mis queridos hermanos, esto es lo que aprendemos en esta oración de Jabes. Próspero. Entonces podemos decir que este personaje fue próspero, tuvo éxito, tal vez en sus empresas, fue un gran empresario. Posiblemente él tuvo conflictos con los cananeos y tuvo éxito en sus negocios, en sus estudios. Pues en la tradición judía, dice que fue un eminente doctor de la ley. O sea, un hombre, por eso viene aquí la palabra, lo que leí, se llama ilustre, ¿sí? Ilustre. Un eminente doctor de la ley. Y fue, atrayendo al lado la cantidad de discípulos por causa de lo que se le dio, y su nombre también se lo puso a esa ciudad de Jabes. Entonces, lo que quiero analizar y casi ya para terminar, lo que quiero decir entonces que Jabes, así como fue tan sabio y platicar con Dios y que Dios ahora sí lo prosperó, pero hermano, hermana, quiero decirte que eso fue un gran testimonio para la sociedad. Él fue maestro de muchos discípulos. Les enseñó realmente lo hermoso de platicar con Dios, de orar con Dios, de platicar con Dios. Y bueno, la última parte del versículo dice, y le otorgó Dios lo que le pidió. Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Sí? Y ahí está. ¿Qué dice que qué? Recibió una respuesta gloriosa. Ese es mi último punto, número 4. ¿Sí? Entonces, recibió, ¿verdad? Una respuesta gloriosa para toda su vida. Entonces Jabes, de esa manera, fue prosperado, fue bendecido, ¿sí? Fue un gran eminente, ¿sí? Fue un hombre de éxito. Esa es la respuesta de una oración. Por eso la oración es poderosa. Que se pueda decir que también nosotros somos gente próspera, somos gente bendecida, y que la gente nos siga, que la gente anhele escucharnos y que nos diga, enséñame, ayúdame. Entonces, hermanos, pues aprendamos acerca de este personaje, Jabes. ¿Cuáles son esas 4 cosas que pidió Jabes? Que oró. ¿En qué consistió su oración? Fueron 4 cosas. Bendición, prosperidad, dirección y protección. Eso es lo que necesitamos también nosotros en nuestra vida cotidiana. Bueno, para concluir, hagamos un resumen
de lo que hemos aprendido. Con nuestro tema, el poder de la oración. Lo hemos visto en 4 puntos, como ya lo dije. El significado del nombre de Jabes, el motivo de su nombre, la oración de Jabes y la respuesta gloriosa. Y tengamos presente que la llave que abre la puerta de la comunicación con Dios es la oración. Entonces, mis queridos hermanos, Jabes oró específicamente para ser protegido del mal y de no dañarse o del daño, ¿sí? Pero también debemos evitar, escucha esto, también debemos evitar los malos motivos, deseos y acciones que se originan dentro de nosotros. Jabes tuvo buenos motivos. Así también nosotros tenemos que tener buenos motivos. Por tanto, debemos buscar no solo la protección de Dios contra el mal, sino debemos pedirle que guarde nuestros pensamientos, nuestras acciones. Podemos comenzar a utilizar su protección al llenar nuestras mentes con pensamientos y actitudes positivas. Así fue Jabes. Y entonces termino con esto. Imitemos a Jabes en su oración y también así seamos como él. ¿Sí? Seamos como él. ¿Sí? También, ahora sí, podamos ser como él. Ese es el mensaje de hoy. Así es que, queridos hermanos y hermanas, hemos visto lo que es el poder de la oración. La oración que hizo Jabes tuvo una gran trascendencia. Fue poderosa. Por eso hoy quiero invitarte, ¿verdad? Que pues ahora sí, dediques más tiempo a la oración. Y recuerda que a las 5 de la mañana tenemos que estar orando. Y que sea un profundo deseo en tu corazón de estar platicando con tu Dios. Bueno, pues ponte a orar. Ahí está tu líder. Y pongas a orar. Díganle a Dios, queremos ser como Jabes. ¿Sí? Así que hermano, hermana, que Dios te bendiga y te guarde. Y ahora sí, pues, espero que hayas entendido la palabra y nos vemos en la próxima edición. Que Dios te bendiga y te guarde. Un abrazo y bendiciones, amada iglesia.